Este es un gran día donde le damos el inicio oficial a los conversatorios de Arquitectur 2020, evento realizado por Construcciones Planificadas y la W Radio. Es un honor empezar este evento con un gran amigo de Construcciones Planificadas y uno de los arquitectos más importantes de España con visualización en todo el mundo. Para mí es muy grato presentarles a ustedes a Rafael de la Hoz. Buenas tardes en España, Rafael. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, todo bien. Buenos días, Colombia. Un placer estar con vosotros. Pues Rafael, es un gran honor para nosotros tenerte en este primer conversatorio de arquitectura. Esta es la primera vez que hacemos el conversatorio de forma virtual. Por la contingencia en que estamos en este momento, nos da el espectro de poder hacer una convocatoria, digamos, internacional como la que hemos hecho. Y es muy grato, pues, como lo dije, empezar contigo este conversatorio, donde la idea un poco para todos nuestros seguidores es que vamos a empezar con una presentación que nos tiene Rafael sobre sus últimos proyectos que tiene en España y en otros lugares. Y al final, unos 20 a 15 minutos, un conversatorio con Rafael donde le vamos a hacer unas preguntas de interés general y todos los seguidores nos pueden escribir a través de la página las preguntas que ustedes quieren que le hagamos. Hacemos una selección de preguntas y se las hacemos directamente a Rafael. Entonces, pues Rafael, bienvenido y te doy la palabra para empezar. Muchas gracias. Espero que se oiga bien, ¿verdad? Gracias por la invitación. Es una oportunidad fantástica que la técnica me permita estar, aunque sea por una fracción de tiempo, en un país, en un lugar tan querido como Colombia. Y qué envidia. Ya sé que están en el momento álgido de esta horrible pandemia y que nosotros estamos supuestamente en el descenso, pero que siempre es un país que recuerdo con tantísimo afecto que me emociona pensar que estoy allí en cierta manera con todos ustedes. Hemos pensado que mostrar 3 edificios, que los 3 están en Madrid. Bueno, y de esta manera podrían ser tal vez un pequeño homenaje a esta ciudad, una ciudad muy bella, pero que ha sufrido mucho desde el mes de marzo en unas situaciones muy dramáticas, una situación de hasta, yo diría, casi tragedia. Y recientemente, en una entrevista que creo que fue radiofónica, aquí hubo muchos homenajes, no solo en España, sino en todo el mundo ha habido homenajes a los sanitarios, a los cuerpos médicos, a todos estos héroes que han ayudado y nos están ayudando a toda la población a superar esta epidemia. Y yo proponía que también deberíamos aplaudir de vez en cuando a las ciudades, porque son las ciudades y la capacidad resiliente de la ciudad y de las habitaciones y de las casas lo que ha permitido que los hospitales resistan, la capacidad de la ciudad de resistir. Bueno, pues esa capacidad que tanto nos ha ayudado de nuestras ciudades creo que se merecen un aplauso, creo que se merecen un homenaje, y este es a través de nuestra obra, nuestro pequeño homenaje a Madrid. En este primer plano no debe incitar a confusión. Esto que parece el río, Madrid no es Londres, esto no es el Támesis, esta es la gran arteria de Madrid. No sé si se ve el indicador, Mauricio, ¿sí? La flechita se percibe, sí. Ahí lo seguimos. Es el Paseo de la Castellana, un eje norte-sur. Vamos a recordar, estoy seguro que muchos, si no todos, conocéis bien Madrid, pero esta es una ciudad que se origina aquí, esto es el Palacio Real. El río Manzanares es este, aquí desdibujado porque no es un gran río. Decía Quevedo que era un aprendiz de río, no tenemos los vuestros.
Y toda esta zona, a poniente, es el Coto Real, el jardín enorme donde los reyes de España cazaban. Y esta es una ciudad entre dos palacios. Este que se denomina el Palacio de Oriente, porque está a poniente, y esto que era el Palacio del Buen Retiro, donde los reyes, aquí, entre los dos está el casco de la ciudad, los reyes venían aquí de fin de semana. Muchas veces ha dicho que los inventores del fin de semana son los norteamericanos, Henry Ford. No es verdad. Fueron los reyes de España que se iban de fin de semana, hacían este pequeño recorrido. Claro, entonces todo era muy primitivo y venían aquí a pasar el fin de semana, ¿no? En el palacio. El palacio se incendió, desapareció, quedó el jardín, que es el parque de la ciudad, es nuestro Central Park, nuestro Hyde Park. Y en el 19 la ciudad crece hacia el norte. Esta era la cañada, el camino que iba hacia el norte de España, con estos dos grandes desarrollos urbanos. Este es el conocido barrio de Salamanca, por el financiero que lo desarrolla, qué fantástico es esto de que España lleva el campus romano de la retícula a América, lo perdemos durante siglos y en el 19 lo recuperamos, admirados de lo bien que han funcionado en muchas ciudades americanas, y se vuelve a construir, a desarrollar según este esquema de retícula. Tuvimos la oportunidad de hacer este edificio residencial que veis aquí, que hemos marcado con esta forma blanca, casi una manzana de todo el barrio, que es un barrio, en cierta medida, es verdad que mantiene toda esta trama urbana de la retícula del Cardo y la decumanar de las legiones romanas, como digo, exportado a América por los españoles, pero aquí se respeta poco. No somos muy cuidadosos, porque la idea original eran, como veis, super manzanas para la época, hoy ya no lo son, con un gran espacio interior ajardinado. De las centenares de manzanas solo quedan 2 originales con ese jardín. Desgraciadamente, la especulación, la ambición humana, como veis, en este plano se expresa muy bien, se ha ido acumulando, empujando, como caníbales, fagocitando ese espacio interior que prácticamente ha desaparecido, al punto que donde nosotros trabajamos había desaparecido por completo. Quedaban aquí estos 2 bloques residencial y este lugar, que el edificio está en muy mal estado, a pesar de tener solo 25 años, se desplomó y logramos que nos encargaran este edificio residencial. Muy excepcional porque no corresponde a la tipología original del barrio, no es un edificio entre medianeras, no es un edificio de manzana, sino casi un bloque exento de una longitud muy notable de 89 metros por 24. La parte más monumental de Madrid tiene estas pocas proas, pero tiene algunas, estos lugares donde las supermanzanas se muestran, se expresan de una manera más llamativa, más prominente, casi arrogante, y que obviamente recorrimos durante muchas semanas intentando recordar qué era lo mejor, qué era lo más significativo, aquello que dotaba de identidad a este lugar de la ciudad. Lo recordábamos bien, ¿no? Pero convenía ser respetuoso. Era obligado ser respetuoso en un lugar con tanta tradición. Bueno, como sé que hay muchos arquitectos que nos estarán escuchando, todos sabemos que este tipo de dibujos y sketch se hacen una vez que has hecho el proyecto, ¿no? Para decir, fue la idea original. Entonces todo el mundo se queda así muy empatado, decir, qué barbaridad, qué talento, ¿no? Desde el primer momento. Bueno, pues esta es la única vez que fue así, es cierto, sucedió. Mucho paseo, algún dibujo, pero a veces funciona. Y hice este y como tantas veces, ¿no? Me gusta mucho citarlo que Isaac Newton inventó el cálculo integral sin saber para qué servía, ¿no? Primero inventó el cálculo y luego descubrió para qué servía hacer integrales. Bueno, salvando las distancias con el gigante, pues aquí hubo algo así. Primero fue el sketch, primero fue el croquis y de ahí surgió la idea.
porque las ideas son casi siempre intuitivas. La zona esta, de lo que es el barrio de Salamanca de Madrid, obviamente ha tenido un desarrollo a lo largo de más de un siglo, siglo y medio. Sí, siglo y medio. Y hay muchas tipologías, no tiene la homogeneidad de un solo estilo, pero sí algunos invariantes, ¿no? El hueco vertical, el balcón, el uso del ladrillo, el revoco y estos balcones acristalados que son ciertamente muy madrileños y muy típicos. Bueno, voy a ser muy sincero. Nos preocupaba muchísimo el promotor, el desarrollador. Decíamos, ¿qué sucede con este tipo de promoción? Que el arquitecto hace una fachada muy delicada, muy estructurada, que responde a unas pautas de composición. Un zócalo, un basamento, una cornisa. Pero luego la vida real, como sucedió en el barrio, que se fueron destruyendo los jardines interiores, porque la vida va empujando y va comiéndose aquello que no estaba previsto, pensamos, nos va a suceder lo mismo en la fachada. En la fachada nos vamos a encontrar con que la demanda inmobiliaria va a generar una gran tensión sobre nosotros, porque una vez compuesta esta fachada de una manera canónica o más o menos clásica, van a literalmente volvernos locos. Pues yo quiero acá el salón, pues a mí no me gusta la cocina ya, pues estoy pagando una gran cantidad de dinero por esto y quiero lo otro. Y la tensión va a ser horrible, porque nosotros vamos a estar todo el tiempo diciendo, ah, no, eso no se puede modificar, ah, pues entonces no vendemos la propiedad, el apartamento, etc. Entonces, la idea esa esquemática, perdón, fue tomando cierto cuerpo y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Que en lugar de una actuación canónica en que el arquitecto establece un orden y la vida residencial se somete a ese orden, hagamos que sea la arquitectura la que somete su composición a esa realidad funcional de la vida. Tomemos los tres materiales de la zona, del barrio, que son el vidrio, está señalado aquí, la piedra o el revoco y la madera. Y a cada una de las tres grandes funciones residenciales, que es habitar en el día, que es el salón, habitar en la noche, que es dormir, y la zona de servicio que atiende a estas dos, a cada uno le vamos a dotar un material. Le daremos la madera siempre que haya un comedor, una cocina, un lavadero. Siempre que haya una habitación, un dormitorio, una alcoba, lo haremos en piedra. Y el salón, obviamente, en vidrio, porque ya hemos visto esos grandes miradores en vidrio que tenía esta zona de Madrid. De forma que a cada uso corresponderá un material. Y será la demanda funcional de la planta, otorgándole, por lo tanto, a los que deben comercializar este edificio, la libertad absoluta. Ponga usted lo que quiera donde quiera, porque a mí no me importa, es más, me gusta. Y cuanto más modifique, mejor. Luego pensamos, esto va a ser genial, porque cada vez que tengan que modificar algo en la planta les diremos, sí, pero hay que modificar la fachada, ya verás cómo se lo piensan dos veces, ¿no? Entonces, seguimos adelante en esta cosa tan bella de la arquitectura que cuando hay una idea, aunque sea mala o no muy brillante como es esto, que es una idea un poco banal, si eres consecuente con la idea hasta el final, dos o tres ideas simples, pero muy consecuente hasta el final, todo empieza a tomar un cierto orden estructural y empieza a ser una arquitectura que puede empezar no a presumir mucho, pero sí a levantar el cuello, decir, bueno, soy coherente. Esa flexibilidad obligaba a que la planta también fuera flexible. Si lo es la fachada, ¿cómo no lo va a ser la planta? ¿Cómo no lo va a ser el espacio interior? Entonces, en aquel bloque de 80 por 24 que os mostraba al principio, hicimos esta parte sombreada, que es como una espina dorsal, donde están alojadas todas las escaleras, todos los núcleos de comunicación vertical, todos los servicios, y entre este núcleo estructural y la fachada, mediante forjados posttensados, ni un solo pilar, ni un solo hueco, ni una sola restricción. Literalmente, compre aquí
y haga usted lo que quiera. Esto lo materializamos en una doble fachada, porque así lo exigía esta ordenanza, por una particularidad demasiado prolija y farragosa para explicar, ¿no? Pero una fachada interior y luego una fachada exterior de protección. Como esto ya iba bien, ya era bastante consecuente con la necesidad de protección medioambiental, lo aceptamos con soltura, sin descomponernos, y decidimos que esta materialización del material, aquello que hayamos decidido de usar los 3 materiales básicos de la zona, deberían perfilarse un poco más qué era la piedra o cómo se usaba la piedra, qué se hacía con la madera y qué se hacía con el vidrio. Esta fachada que se ve abajo, pues es la fachada que han compuesto los clientes, que no les hemos pagado nada, pero han trabajado como arquitectos, ayudándonos a realizarla. Y para que todo se comprenda mejor, pues la foto del resultado. Esta imagen es un poco engañosa porque parece que está tomada desde un punto muy alto, que el edificio es más prominente de lo que en realidad lo es. Parece, no lo es tanto, todas las alturas de cornisa sí están en relación con el barrio. Lo que pasa es que este edificio de los antiguos, de los años 70 del siglo pasado que quedaban aquí, es algo más bajo. Aquí se ve muy bien dónde están los salones, muy transparentes, porque son de vidrio, es el día, la luz, donde se está. La zona de piedra, que identificas exactamente dónde están las zonas de dormir, y las de madera, que son las rojas, que es aquellas zonas donde están las zonas de servicio. Y aquí el resultado final. Qué bonito también que los salones, a la hora de hacerle los stores, esto que decía de la idea, hay que seguir siendo consecuentes. Si la idea es tener estas grandes pilastras compositivas de madera o en piedra, pues también en cierta forma en los salones los stores o screens textiles que dan protección solar también están plegados siguiendo la secuencia compositiva de la fachada. Bueno, podía haber salido muy mal, salió regular. Y finalmente yo creo que es interesante, bueno, aquí ves lo que sucede, ¿no? Sucedió. Literalmente no hay trampa, ¿eh? Siempre en estas cosas es como los órganos, ¿no? Los órganos barrocos con todas sus flautas, que para que queden muy bellos los maestros organeros siempre ponen un tubo falso para que quede bien. No, no, aquí fuimos súper radicales. Lo que hay es la verdad de la planta. Y bueno, aquí se ve muy bien el salón, ¿no? Esto me gusta mencionarlo porque fue un poco inesperado, ¿no? A la hora de hacer estos stores plegados, pues le dan también profundidad al vidrio, lo hacen masivo, no solo una delgada línea o un delgado plano de vidrio, sino que toma esta profundidad el plano de vidrio. Y creo que merece la pena contaros cómo hicimos estas lamas, porque en nuestros países esto es imposible hacerlo. En Europa, en Alemania, costaría tal fortuna que sería prohibitivo, pero acá todavía tenemos una mano de obra que nos permite hacer estas cosas. Encontramos una cantera en el sur de España que pusimos, casi compramos para el desarrollo de estas viviendas, y fuimos, aquí está un gran colaborador mío, don Fernando, que estuvo siguiendo piedra a piedra cómo salían de la cantera, y nos suponía, era más económico por la mano de obra cortarlas de una sola pieza que intentar ensamblarlas en obra. Y bueno, esto me gusta muchísimo, ¿no? Cuando trabajas con el constructor, con el desarrollador, con los comerciales, y encontrar estas fórmulas que al final permiten novedades que no soñábamos con ellas, como es tener este privilegio que desde el interior de cada estancia reproduce el ritmo de hueco que veíamos al principio vertical de las viviendas de esta zona decimonónicas de la ciudad, pero en el que la fachada no solo es un regalo, supuesto regalo, a los vecinos, a los habitantes del barrio, sino también es tuya, también hacia el interior, también tú disfrutas
de la piedra o de la madera o del vidrio. Este doble lenguaje, este doble secuencia interior-exterior. Combinamos también, muy típico de esta zona de Madrid, los pisos de doble altura y altura simple. Bueno, la llevamos también, como es lógico, extendimos los materiales hasta los espacios interiores. Es un edificio con una gran dotación, un nivel altísimo de calidad. Toma cosas que hemos aprendido de América, que no existen en España, porque no era nuestra tradición. Todo esto de integrar lo que los ingleses llaman facilities, ¿no? Toda esta parte de servicios inexistentes en España, no es nuestra tradición, tomados de América e incorporados de una manera muy democrática, muy transparente para el uso de los propietarios de los edificios. Vamos rápidamente, para no pasarnos del tiempo establecido, con el segundo edificio, que es un edificio de oficinas, más convencional, en un lugar triangular, un solar triangular que obligaba mucho a la planta, y en el que, como en otros ejemplos, otras experiencias previas del estudio, en el que el presupuesto no es muy alto, a diferencia del primer ejemplo, que sí tenía un presupuesto más significativo, lo hemos hecho otras veces, la estructura portante del edificio como elemento compositivo, como elemento que protege la fachada y le dota de identidad. De manera que desde el núcleo, estas grandes cerchas metálicas, hasta la gran cercha exterior, aquí veis lo que es la composición, el triángulo, y al exterior una gran retícula, una gran viga de toda la altura del edificio, sustentante, de manera que quedan al interior unas cajas vítreas protegidas por la propia estructura, diáfanas, no tienen pilares, y que es un edificio pues, con su personalidad, pero en el que no hay fuegos artificiales, que esto que sucede con los edificios de oficinas, siempre tiene una ansiedad de me va a quedar una caja de vidrio anónima, sin identidad, sin atributos. Bueno, aquí la propia estructura lo resuelve, y la estructura, como en tantos otros casos de la historia de la arquitectura, pues es la propia estructura la que hace el ornamento. Y bueno, esto pues te reconforta porque no hay nada fake. Y finalmente, el Real Madrid, porque no se puede hacer un homenaje a Madrid, lo siento por los atléticos, sin hablar del Real Madrid. Hace no mucho, unos años, el Madrid se trasladó, el Real Madrid, del centro de la ciudad, no lejos de donde nosotros tenemos la oficina, donde sigue el Estadio Bernabéu, el mítico estadio. El equipo entrenaba en un lugar muy cerca, y se trasladaron porque obviamente el crecimiento del club ya no permitía seguir allí. Esto está muy cercano al aeropuerto, es una zona extensísima de Madrid, y donde concentraron todas sus instalaciones, donde están todos los equipos, y que le ha dado una dimensión inesperada al club. No se podía prever que una entidad que se dedica a que 11 jugadores disputen una pelota pueda tomar esta dimensión. Esto es casi faraónico. Y en el rectángulo señalado en rojo, pues era el lugar más prominente, porque serían las oficinas, las nuevas oficinas del club. Mucha gente, cuando les enseño, aquí veis el campo de entrenamiento, y al fondo, como telón, como cierre de perspectiva, el nuevo edificio de las oficinas del club. Sí, es verdad. Muchos que saben de fútbol me preguntan, pero bueno, arriba, desde las oficinas, el presidente está, porque aquí juegan los niños y están intimidados porque les mira el presidente. Y digo, bueno, sí, pero pues que traigan al primer equipo, que eso no los intimida a nadie, ¿no? Pero, y que lleven a los niños al otro sitio. Pero nos gustaba esta idea básica desde las oficinas. El club está mirando como si fuera un gran espectador, es una tribuna más, una tribuna de espectador sobre el propio campo. Y luego también pues, nos preguntan mucho cómo es posible que para gestionar un club de fútbol haga falta un edificio de estas características, que es muy grande, es un edificio de unos 12.000 metros cuadrados, por supuesto lleno de empleados. A mí también me fascina cómo hace falta tanto staff
para que jueguen al fútbol, pero parece ser que lo necesitan. Y esta imagen compendia la idea. Una Z, que es a un extremo donde recibe desde el exterior al visitante, que son muchos, las personalidades, sobre todo aquí es donde traen a los brokers de los jugadores, ¿no? Para los negocios. Todo esto entra por este lado y asciende y se asoma sobre los campos, como habéis visto. Por lo tanto, esta secuencia al visitante, que es muy importante, de llegada, ingreso, recepción, ascenso y periscopio o gran ojo, que está mirando sobre toda la ciudad de entrenamiento y todo el campo, para que desde aquí el presidente pues muestra el poder del Real Madrid a la hora de tener sus equipos entrenando. Y sobre esta forma elemental dictada por esta funcionalidad de servicio del recorrido elemental del visitante, sirve como una base, como una mano que sustenta un bloque elemental de oficinas, lo veis, donde se sitúa pues el staff. Como se gestiona un equipo de fútbol, pues se podía gestionar cualquier otro servicio público o privado. Y yo creo, querido Mauricio, voy a dejar aquí al Madrid en pantalla, que con esto hemos cumplido el tiempo, espero, y lo que es más difícil, haber generado un cierto interés, ¿no? Y un atractivo. Espero que haya gustado. Pues muchas gracias, Rafael. Impresionante, digamos, estos proyectos, digamos, cada vez que vemos tu portafolio, vemos tus proyectos, vemos que hay proyectos innovadores, cada vez va aumentando ese portafolio, digamos, de proyectos con una arquitectura impactante, digamos, una arquitectura que es muy de lugar, que eso lo hace bastante especial. Te quería hacer una primera pregunta. Muchas gracias. Rafael, para Rafael de la Hoz, ¿qué es arquitectura? Wow. A esta pregunta, sabes que Mies van der Rohe contestaba diciendo: no me hagan esa pregunta porque no tengo respuesta. Y si eso lo decía Mies, ¿qué va a decir uno modestamente, ¿no? Tiene tantos aspectos, pero yo creo que para mí lo más, por lo que hay que recompensar, porque una mirada hacia la propia arquitectura desde el interior puede ser endogámica, ¿no? Como el arquitecto ve lo que es su disciplina, lo que es motivo de su pasión. Muchas veces se habla de servicio, de utilidad, es verdad, ¿no? Es el arte útil. Pero yo creo que por encima de todo ello tiene dos connotaciones, ¿no? ¿Qué es la arquitectura? Es el hogar del hombre, es el hogar de la humanidad, mejor dicho, ¿eh? El hogar de la humanidad. El hogar es lo que nos permite dar el salto cualitativo que nos ha traído hasta acá. Durante 1 millón de años estamos en una cueva y ¿no? El fuego, las armas, eso ya lo tenían en las cuevas. ¿No? La religión, eso ya lo tenían en las cuevas, ¿no? El salto decisivo es cuando se abandona la cueva y aprendemos a hacer cuevas por nosotros mismos, que es la arquitectura. Ese es un salto decisivo, por lo tanto, es el hogar del hombre, el hogar de la humanidad. Pero luego ha tenido esta sofisticación tan elaborada durante milenios que nos ha llevado ya a ser capaz de que la arquitectura sea algo más que el hogar de la humanidad, y es esa capacidad de hacer que ese hogar produzca emoción, hacer que la materia con la que está hecha, igual que la música, la capacidad de hacer vibrar el aire, pero dice poco, ¿verdad?, definir así la música, ¿no? La capacidad de hacer vibrar el aire de una manera ordenada. Sí, la arquitectura también ordena, pero esa capacidad de atrapar un poquito de espacio, esa arrogancia, ¿no? Que el único arte que atrapa espacio y lo hace vibrar, igual que la música hace vibrar el aire, la arquitectura hace vibrar el espacio. Ok. Digamos, esa explicación, Rafael, me lleva, digamos, a una segunda pregunta, que es,
¿cuál es esa responsabilidad de la arquitectura ante la sociedad? Digamos, en estos tiempos de pandemia que muchos hemos estado sumergidos en los hogares, en las viviendas, tal cual, los que somos arquitectos tratando de imaginarnos remodelar las casas donde estamos viviendo o pensando expandir espacios o buscando alternativas, digamos, internas en los hogares. ¿Cuál ves que es, digamos, ese futuro que viene de responsabilidad de la arquitectura ante la sociedad con todo esto de post-COVID-19 que viene? Pues para esta cuestión creo que no hay que recurrir a mí, es porque creo que sí estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Así como la primera cuestión, ¿no?, que planteabas de que la arquitectura sí es algo muy relacionado con la tradición, porque permanece a lo largo de milenios. Pero claro, ahora es nuevo, ahora estamos ante una responsabilidad inmensa con la sociedad, que la ha tenido siempre la arquitectura, pero que se renueva constantemente. ¿Cuál es esa nueva responsabilidad? Pues pensaba a principios de año sobre ello porque estuve en Londres en enero, un día de qué ciudad, ¿no? Con un frío espantoso, pero bueno, tampoco tengo tantas oportunidades de estar allá y salí a caminar por el río, por la orilla del Támesis, y poco a poco buscando refugio, estos fríos que solo hay en el centro de Europa, ¿no?, en Londres, me refugié en el Chelsea Imperial Hospital o una cosa de estas inglesas, ¿no?, buscando refugio contra el frío, solo, ¿eh? Y tuve la suerte de colarme en una ceremonia, porque este es el hospital donde Inglaterra, el imperio, rinde homenaje a todas las batallas que han ganado. Incluso tienen en tiempo real, que es una cosa increíble, ¿no?, pero demuestra la belicosidad de los ingleses, en tiempo real los combates en los que está Inglaterra en este momento, ¿no?, a lo largo del mundo, ¿no? Increíble. Pero bueno, lo relevante de aquello fue que en este lugar de celebración del combate es un lugar donde van los veteranos de guerra. Es un edificio muy imperio, muy decimonónico, por lo tanto una arquitectura ya muy amortizada, pero renovada constantemente con ese uso que hacen los veteranos de guerra de todas las escuadras armadas inglesas, que tienen este lugar donde reunirse. Esto es insólito. En España no existe nada parecido. Un lugar donde, una especie de club, con estos nombres del Imperial College Hospital de Chelsea, ¿no?, pero donde pueden ir todos vestidos con sus casacas rojas prescritas, con sus botones dorados, todos atendiendo a los visitantes y celebrando una serie de ceremonias, desde música, comida, etc. Pensé, qué maravillosa manera de utilizar un maravilloso edificio. Qué buen sentido tiene que este edificio siga vivo y actualizado. Y qué poco se arrepienten, qué poco temen el que efectivamente hicieron el imperio combatiendo, ¿no?, y lo celebran y lo siguen celebrando. Por lo tanto, hay una utilidad de la arquitectura. Lo comparaba con el Palacio Real Español, que veíamos al principio en mi presentación, que está vacío. Los reyes no habitan en el Palacio, nosotros no le llamamos imperial, le llamamos real, el Palacio Real Español, vacío, ¿no? Yo creo que la responsabilidad pensaba sobre ello, por eso ha venido muy bien tu pregunta, porque pensaba que así como durante siglos y especialmente el último, la responsabilidad de la arquitectura ha sido crear el espacio para la funcionalidad humana, para el bienestar humano, ahora, y especialmente después de esta pandemia, que nos ha hecho recordar cosas que teníamos olvidadas, la arquitectura y los arquitectos vamos a tener la responsabilidad de enseñar a usar la arquitectura. Hasta ahora nos hemos limitado a proveer el espacio. Es como un padre que le entrega una motocicleta al hijo sin explicarle cómo se frena ni cómo se usa. Eso es irresponsable.
no, yo le proveo los medios, él sabrá. Creo que estamos en nuestra responsabilidad, no solo medioambiental, por supuesto. Si les hacemos edificios medioambientales, tenemos que enseñarles a usarlos. Tenemos que decirles cómo se usan, si no, no va a ser eficaz. Si estamos haciendo un edificio que se abre acá o allá y el aire entra y sale y se cierra el aire acondicionado y se enciende la chimenea o algo así, tenemos la responsabilidad de que se use así. Tenemos la responsabilidad, como en el Imperial College, que se use para el fin que fue previsto. Y si el uso ha cambiado, tenemos que adaptar el edificio y de nuevo entregar el manual de instrucciones. Entonces, querido Mauricio, creo que la responsabilidad actual de la arquitectura es entregar los edificios, hacer el delivery, hablando de ingleses, ¿no? Hacer el delivery, pero con manual de instrucciones. Ok, digamos, me pone muy en contexto, digamos, otra pregunta, digamos, que tenía, que también hemos sido partícipes, digamos, alrededor de todo el mundo, y es la evolución que van a tener las oficinas, especialmente las oficinas pues de arquitectura o las oficinas, digamos, de diferentes sectores económicos. ¿Cuál es la evolución que ves tú, que has sido partícipe de los proyectos de Repsol, la sede de Repsol, que es uno de los edificios más impresionantes, digamos, los que hemos tenido el placer de conocerlo? ¿Cuál es ese cambio que tú ves que va a generar en las oficinas al darnos cuenta muchos de las personas que estamos trabajando en este sector? El cambio del Internet y cómo el home office ha cogido una fuerza impresionante versus la oficina, digamos, corporativa que estábamos acostumbrados a ver, de estos grandes edificios corporativos de empresas donde todo el mundo iba a trabajar a un mismo sitio. ¿Cómo es esa transición o esa mezcla que está surgiendo en la mente de muchas personas en este momento? No lo sé bien, pero voy a responder más rápidamente para dar lugar a que podamos debatir si alguien tiene preguntas. Yo creo, seguro que me equivoco, pero yo creo que las oficinas, los espacios de trabajo cada vez más van a ser espacios con más atributos residenciales y a la inversa, los espacios residenciales, es decir, nuestras casas, van a empezar a tener parte de los atributos de los espacios de oficinas, es decir, de los espacios de trabajo. Yo creo que ahora la pandemia, al confinarnos, ha hecho que muchos tomemos conciencia de lo que es nuestra casa y el lugar donde antes solo veíamos la televisión, ¿no? Y por lo tanto, al convertirse en espacios también de trabajo y en la oficina tener que mejorar la calidad de ese espacio en cuanto a ventilación, en atributos residenciales, creo que las enormes diferencias que había entre una vivienda a principios de este siglo XXI y una oficina de a principios de este siglo XXI se van a ir acercando, no diluyendo, pero se van a aproximar. Ok. Una pregunta, Rafael, que nos hacen, digamos, que es muy relacionada con esto que estamos hablando de las oficinas y del proyecto de Repsol. Te la leo textualmente. Tenemos entendido que el proyecto de oficinas de Repsol refleja el proceso de producción de la empresa. ¿Qué nos puedes contar de esto y de cómo se concibió el proyecto? ¿Y de cómo? Se concibió el proyecto. Bueno, el proyecto, al concebirlo, explica ese proceso que nos preguntaba, ¿no? Quien nos está haciendo esta pregunta. La compañía Repsol había, en principio, previsto trasladarse a un edificio en altura, un rascacielos de 250 metros, que en España es una altura muy considerable. Y cuando tenían el edificio prácticamente terminado y hacían planes de traslado, surgieron problemas, o mejor dicho, dudas sobre si era este modelo. Y convocaron no un concurso, sino a algunos profesionales les pidieron una reflexión
sensata, que es verdad que coincidió con un cambio en la presidencia, porque estas cosas si no, no suceden, pero el presidente y el equipo nuevo se preguntó, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos, al trasladarnos a la Torre Repsol, acertando en lo que es el futuro de la compañía y lo que nosotros precisamos? Y en esa reflexión, que no fue un concurso, no nos presentamos con una forma definida, con un proyecto concreto, formal, esto es lo que queremos, sino un concurso de reflexiones, pues yo no lo recuerdo bien, pero creo que fue así. En la presentación, bien, en este afán de convencer, pues parece ser que dije, es mejor tener un campus, es mejor tener un edificio horizontal que un edificio vertical. Y añadí, las compañías que están alojadas en una torre lo hacen porque no pueden permitirse un campus. Bueno, y esta profesión es así. Podía haber ganado. Y esto les impactó. Y al día siguiente, el vicepresidente de la compañía me llamó y me dijo, explícame otra vez eso de que, ¿qué es eso de que no nos podemos? Esto le impacta mucho a un financiero. Si tú a un financiero le dices, no te puedes permitir esto, enseguida le encanta eso. Me dice, ¿cómo que no me lo puedo permitir? ¿No? Explícame bien eso, ¿no? Y le dije, mira, en el centro de las ciudades, si vosotros queréis estar en el centro de la ciudad, es muy difícil encontrar un predio de las dimensiones necesarias para funcionar horizontalmente. Y como no se puede, pues te lo haces vertical, pues no queda otra. Luego lo revestimos esto de ciertos atributos, pero esta es la realidad, ¿no? Y así fue como se consiguió Repsol. Esta es la historia, porque él me dijo, nosotros sí tenemos ese predio en el centro de Madrid, que es donde hacemos una transformación del petróleo, etcétera. Desmonto toda esta parte industrial y hacemos acá Así fue. En cuanto a que el edificio, bueno, fue un poco casual. La norma urbana obligaba casi a un espacio de manzana. Salían de una forma bastante geométrica esos edificios que surgen de la planta, esta forma en 4 piezas, en 4 bloques, y esto se adaptaba muy bien al funcionamiento de la compañía, que tiene una parte de dirección y luego la parte que extrae el petróleo, la parte que lo refina y la parte que lo comercializa, ¿no? Afortunadamente, hay que reconocerlo, pues la disposición urbana coincidía bastante con las necesidades funcionales de la compañía. Okay. Bueno, otra pregunta que nos hacen después de la presentación que nos haces y de la mayoría de proyectos, vemos que el diseño y la estructura está estrechamente relacionada con la concepción del edificio. ¿Cómo es este proceso de diseño integrado en el estudio de Rafael de la Hoz? O sea, la importancia, lo que veo en la pregunta es, la importancia que vemos en tu presentación es que la estructura siempre corre un trabajo, digamos, bastante importante, que en algunos, como hablabas en el primer edificio, que la columna vertebral de ese edificio de vivienda era donde estaba la planta, digamos, el core, digamos, de ascensores, de escaleras, de estructura central y la estructura, digamos, hacia la fachada para que todo el área libre dé para flexibilizar y demás. ¿Cómo es ese proceso interiormente en la oficina que tienes, siendo un estudio de arquitectura como tal? Que eso también fortalece esos estudios en España, donde la parte técnica es súper importante en la concepción inicial. ¿Nace todo desde casi una retícula estructural o cómo es esa concepción integrada en tu estudio? Pues es verdad que es una observación pertinente, porque es cierto, en la carrera en España hay un aspecto técnico muy relevante, no tanto en calcular estructuras, como en diseñarlas. Se va perdiendo también cada vez más esta tradición en la escuela. Pero yo creo que no procede de ahí nuestra vocación por las estructuras, por esa capacidad de entenderlas, sino por una afición hacia una mirada retrospectiva, ¿no?, en la historia de la arquitectura. No siempre la arquitectura tiene por qué surgir de la estructura, no es así.
Hay arquitectura que puede surgir de una manera orgánica, porque el programa funcional sea tan elaborado, tan complejo, que solo la disposición orgánica de los órganos que necesita, siempre estas analogías que se hacen con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es verdad, tiene una estructura, pero también tiene unos órganos. El cuerpo humano no solo estructura, ¿no? Y no solo surge de la estructura, de la misma manera que no solo surge de los órganos. Pero, claro, ser capaz de hacer una arquitectura tan ecuménica, eso está reservado solo a los fuera de serie. Hay una arquitectura que surge de la planta, que surge de la geometría, hay una arquitectura que surge del lugar, hay una que surge de la disposición orgánica, pero ciertamente hay una que surge de la estructura. Y hay veces que cuando no hay nada que te inspira, porque ni el lugar es inspirador, ni la geometría de la planta, ni la función en un campo sin condicionantes, no hay geometría. Ese edificio de Oxeo, la planta era triangular, ya tienes un apoyo, o hay un árbol, o hay un programa funcional, es complejo, pero ¿qué programa? Hay un edificio de oficinas convencional, no lo hay, ¿no? Ahí es un gran apoyo a la estructura y tampoco hay tantos tipos estructurales, la bóveda, el arco, el dintel, y a partir de ello pues le da un gran apoyo, creo yo, al arquitecto a la hora de hacer una arquitectura consecuente, no banal, una arquitectura que parte de un gesto frívolo, voy a hacer un edificio con forma de no sé, esto no es serio, pero hacer esto, a ver si en otra ocasión os enseño viviendas unifamiliares que estamos haciendo ahora, estamos terminando 2 con mucha ilusión, que surgen de esta disposición, de tomemos una estructura y dentro alojaremos el uso de la vivienda. Y está dando resultados muy interesantes. Ok, eso me lleva a otra pregunta, Rafael, que es, ¿cómo es ese reto que va muy digamos, del tema de la estructura y de cómo nuestros suelos o nuestro sistema, digamos, de sismo es muy grande? ¿Cómo es ese reto de trabajar en proyectos en Latinoamérica? ¿Cómo es la diferencia que ves, digamos, de trabajar en proyectos en Europa versus proyectos en Latinoamérica? Bueno, en Europa, nosotros estamos aquí, somos casi la cabeza de playa, ¿no?, de la entrada en Europa desde América. España tiene tantas cosas europeas y tantas cosas americanas, o por lo menos nos gusta creer que es así, ¿no? Europa nos coge muy lejos en muchos aspectos, de la práctica profesional también, y del modo de acometer proyectos. Yo creo que hay más unidad conceptual, formal, profesional. Hay un espíritu. Yo sí sería capaz de decir que hay un espíritu. Yo podría hablar de una arquitectura latinoamericana. Me costaría mucho más pensar que puedo hablar en esos mismos términos de arquitectura europea. En el modo que se hace en Italia o Francia, los países mediterráneos, creo que hay mucha mayor distancia entre estos y los países del norte de Europa que entre estos países del Mediterráneo y Latinoamérica. Estamos muchísimo más cercanos, no solo por clima, que también es muy variado, y cultura, sino por una tradición en la formación de los profesionales que conforman estos edificios y algo que me fascina, que es el modo en el que se organizan los equipos. Construir un edificio es algo muy complejo, muy multidisciplinar, en el que intervienen multitud de oficios, y así como una película se rueda igual, prácticamente igual en Hollywood que en Cinecittà en Roma, con un director, un productor, unos actores, un director de casting, incluso los términos son los mismos. No hay diferencia cómo se hace cine allí a acá. Sin embargo, el modo en que hacemos arquitectura es muy diferente en esa conformación de los equipos. Clarísimamente, en el norte de Europa es una arquitectura que es muy difícil que resulte interesante porque todo el control establecido técnico la banaliza.
la vuelve muy horizontal, muy plana, muy repetitiva, de gran calidad constructiva, pero muy poco interesante. Hay solo pequeños ejemplos muy relevantes. Sin embargo, la oportunidad de hacer una arquitectura de interés en Latinoamérica es muy superior, muy superior. Un arquitecto que tenga una oportunidad en Latinoamérica, porque se le presenta una oportunidad a cada ejemplo, una pequeña escuela. Esto en Europa es mucho más difícil. Ok, pues dos preguntas, Rafael, para terminar, porque sabemos de tu tiempo y tus compromisos que me mandan. ¿Crees que va a llegar un punto en el que la creatividad del arquitecto se va a ver limitada por los materiales, por la economía, por las normas? No, no lo creo, o espero que no. No, por los materiales. Hemos tenido prácticamente los mismos. Sí, hay materiales nuevos, tenemos el acero, pero también tenemos muchos materiales tradicionales. El ladrillo, ¿no? Que está con nosotros, convive con nosotros desde que iniciamos este camino juntos de arquitectura y materia. Lo que sí creo que va a cambiar, me parece lo más relevante de la pregunta, es la normativa. La normativa creo que se va a transformar. Hay que flexibilizarla en todos los lugares, Latinoamérica, en Europa, en América del Norte, en Asia, porque tiene que dejar de ser una normativa al servicio de la plusvalía urbana para pasar a ser una normativa al servicio de la eficiencia energética. Y en este momento, en muchos aspectos, es incompatible, ¿no? Hay ejemplos franceses muy interesantes en que, sobre todo en el campo de lo ya construido, construimos un 5%, si acaso nuevo, ¿no? En cada ciudad hay un 5% contemporáneo, 95-80% es ya construido, ¿no? Cómo se acomete la eficiencia y la calidad de lo ya construido con una normativa que está pensada solo para construir nuevo. Esto hay que reformarlo. La normativa hoy por hoy sí es un serio freno y ya hay iniciativas europeas, no conozco en Latinoamérica, pero las tiene que haber, las va a haber. El mundo está hablando de flexibilidad financiera, el mundo está hablando de flexibilidad. En Madrid ha habido recintos feriales que se han transformado en hospitales. Eso es flexibilidad. No podemos, esto sería en tiempos normales ilegal. No se puede atender un enfermo en un espacio donde unos días después va a haber una feria de ganado. Y se ha hecho. Y se ha hecho por una situación de excepcionalidad. Esto tiene que dejar de ser excepcional. Ok. Pues una última pregunta, Rafael. Al ser uno de los estudios que más tiempo lleva activos en el mundo, ¿qué recomendaciones le da Rafael de la Hoz a las nuevas oficinas de arquitectura que están emergiendo en este momento? Háganse financieros. Esto es un oficio muy duro. Es verdad, llevamos muchos años, pero requiere una pasión excesiva, en el que tengo que reconocer que todos los arquitectos, he conocido tantos, por tradición, por familia, especialmente aquellos que conocí que estaban al otro lado del telón de acero. Me impresionó mucho un chico muy talentoso, muy joven, que le pregunté cuánto ganaba, no lo voy a decir porque produce vergüenza. Me escandalizó tanto, con tanto talento, que le pagaran esto, y me dijo, sí, pero no puedo evitarlo porque el Estado sabe que es mi pasión, y añadió, y se aprovecha de ello. Qué duro, ¿verdad? Wow. Hay veces que afortunadamente esos regímenes pues, ya casi no quedan en el mundo, ¿no? Regímenes que se aprovechan de la pasión de sus ciudadanos, ¿no? Pero hay veces que se siente eso así, ¿no? Esta pasión por un trabajo, y que a veces pues, no tiene recompensa, o todo lo contrario, tiene reprimenda, ¿no? Pero al final compensa, ¿eh? Lo que compensa, yo creo que con esto terminamos, es ser honesto.
un arquitecto sabe perfectamente si lo que está haciendo es honesto o no, si se está traicionando a sí mismo o no. Esa es la... Ahora me terminaba hace unos días la autobiografía de Woody Allen y termina el libro y lo termino yo así. Decía, muchos me preguntan si bueno, todos estos problemas que he tenido horribles y que me han casi destrozado la vida y que en fin, que ha hecho mucho daño, si quiero reconquistar a mi público y vivir en su corazón y en sus cabezas. Y decía Woody Allen, prefiero vivir en mi apartamento de Manhattan. Bueno, con su habitual humor, yo lo traduzco diciendo, quiero vivir con honestidad. Eso siempre merece la pena y en arquitectura si es que yo puedo dar algún consejo, pero hay que pensárselo mucho antes de hacerse arquitecto, mucho. Bueno, pues Rafael, muchas gracias. Como siempre, un placer y muy rico hablar contigo en esta mañana en Colombia, en esta tarde de España. Te mando los mejores deseos a ti y a tu equipo, que estén sanos, que se estén cuidando en estos temas de pandemia y que podamos volver a repetir, digamos, esta entrevista. Vamos a seguir en las conversaciones de Arquitecture. Mañana tendremos una conversación con la firma Palmer & Associates a las 10 de la mañana, hora Bogotá, para que nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos y de parte de Construcciones Planificadas, Rafael, un abrazo gigante a todo tu equipo y te estimamos mucho y ojalá nos podamos ver presencialmente muy pronto. Nos vemos pronto a todos. Un abrazo muy fuerte a todos y ánimo. Muchas gracias por el tiempo. Chao.